Hoy voy a hablar sobre la doble tributación. Por doble imposición se entiende el hecho de que sobre una misma manifestación de riqueza incidan varios impuestos en un mismo periodo impositivo. Pueden distinguirse dos categorías dentro de doble imposición: la económica y la jurídica. La problemática es analizar la cuestión relativa de la competencia tributaria entre la Federación de las entidades federativas y los municipios, dejando establecidos que ante la carencia de reglas específicas sucede con gran frecuencia y que además o de dos o más sujetos activos establecen contribuciones sobre el mismo ingreso gravable. Igualmente, debido a la falta de consistencia de fuentes de ingresos tributarios, en varias ocasiones un solo sujeto activo impone dos o más gravámenes sobre idéntico ingreso. Esta situación incorrecta a todas las luces conduce directamente al problema de la doble tributación. El problema de doble imposición, sostiene Fernando Vázquez Pando, deriva en la última instancia el hecho de que nuestro sistema federal implica necesariamente que las entidades federativas cuenten con los recursos necesarios para atender a sus necesidades. Lo anterior da lugar a la coexistencia dentro del territorio de la República de una pluralidad de legislación fiscal local, lo cual proporciona que en un momento dado una misma llave impositiva se encuentre grabada en diversas entidades federales en virtud con frecuencia a las legislaciones locales que adoptan criterios disparadas a la distribución de potestad tributaria. Las causas de doble tributación son: es la ausencia de un sistema constitucional debido a que delimite con precisión los campos de acción fiscal de la federación, de las entidades y de los municipios. El abuso principalmente del legislador federal ordinario de determinantes fuentes de ingreso alternadas redituables. Los consumos de bienes y servicios que son grabados en repetidas ocasiones por el mismo sujeto activo o por más sujetos activos. La definición de estructura competencial que caracteriza nuestro sistema tributario, véanse los capítulos, prohíbe la existencia de incontables casos de concurrencia fiscal que irresponsablemente configuran situaciones de doble tributación. Fuente y objeto de los tributos. Para poder entender exactamente cuándo existe y cuándo no existe doble tributación, debe aclararse que en el primer lugar consiste la fuente y el objeto de los tributos o contribuciones conceptualmente en que se diferencian. Según Margaret Manautou, la fuente del tributo es la actividad económica gravada por el legislador. En este sentido, una fuente y una fuente es susceptible de ser gravada por varios tributos a la vez. Por ejemplo, la generación de energía eléctrica, fuente o actividad económica, está simultáneamente sujeta a un pago de impuesto y producto de otro al consumidor. Por cambio, el objeto del tributo debemos entender como el ingreso que en la respectiva ley señalado como un punto de incidencia de la propia contribución, o sea, el ingreso de la utilidad de rendimiento obtenidos por el contribuyente, que sirven por base al cálculo de determinación en cantidad líquida del gravamen respectivo. Origen del extranjero que se entienden por introducir legalmente el territorio nacional. Facetas en objeto del tributo respectivo. La fuente de una contribución es la actividad económica considerada de diversas etapas o facetas que le comprenden, susceptibles de ser grabadas en general o en facetas por el legislador tributario. Por su parte, el objeto de una contribución es el ingreso, la utilidad o el rendimiento provenientes de una actividad económica. Lo de cualquiera de sus facetas sean señaladas en la norma jurídica respectiva como el punto de incidencia que sirve a base de determinación en cantidad líquida del tributo. Hipótesis de la doble tributación. Establecida necesariamente en esta fuente y objeto de tributo o contribución, estamos condicionados a precisionar los casos de hipótesis de la doble tributación, la cual invariablemente va a presentar una relación de objeto, ya que por los mismos en subtema anterior, una misma fuente
de poseer diversas etapas o facetas puede ser gravada por varios tributos a la vez. Por consiguiente, la doble tributación tiene para fuerza que hacer referencia al ingreso o la utilidad del rendimiento gravables debido a que los mismos pueden ser objeto de dos impactos tributarios disminuyentes en la forma de ingreso bruto que dejen al contribuyente una percepción neta o nula, que da pie para sostener que le está obligado a contribuir de manera exorbitante o ruinosa, es decir, una proporción que ve más allá de su verdadera capacidad económica. La misma puede ser grabada desde el punto de vista de la producción, de la enajenación y el consumo, sin que sean inconstitucionales. Esas tres formas de impuestos ya sean grabados con tres objetos distintos, tres situaciones o circunstancias unas de otra. Cuando un sujeto activo establece un gravamen sobre el mismo objeto, cuando dos o más objetos activos establecen más de un tributo sobre el mismo objeto, cuando dos o más sujetos activos establecen dos o más gravámenes a cargo sobre el mismo objeto. Acumulación de impuestos. El artículo 18 del impuesto al valor agregado ha introducido en nuestro derecho fiscal positivo una cuarta hipótesis de doble tributación. Consiste en la nociva práctica de acumular impuestos sobre impuesto para gravar doblemente determinaciones actos de consumo necesario para poseer precisamente la característica de transformación automática en fuente de jugosos ingresos tributarios para el fisco federal. Este controvertido precepto legal establece su parte que conduce, tratándose de prestaciones de servicios que se consideran por valor de contraprestación pactada, así como las cantidades además que se carguen o cubran el recibo del servicio por otros impuestos. ¿Por qué la doble tributación es inconstitucional? La doctrina, y como veremos más adelante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha mostrado uniformes en consideración a la doble tributación como un acto típicamente inconstitucional. Por el contrario, en algunas ocasiones le han encontrado ventajas como instrumento de política fiscal, lo cual nos deja aparecernos a un tanto absurdo, particularmente a la luz que dispone la fracción cuarta del artículo 31 de nuestra Carta Magna. No obstante, a pesar de la falta de uniformidad doctrinaria, algunos autores se han pronunciado abiertamente en contra de esta indispensable práctica fiscal. Así que ya hemos citado a Margaret Manautou, quien tajamente afirma que estamos en presencia de una doble imposición cuando la misma entidad pública establece más de un impuesto sobre el mismo objeto. Dentro de esta textura, Fernando Vázquez Pando sostiene que las situaciones de doble o múltiple imposición son en la última instancia indebidas desde el punto de vista constitucional, en virtud de principios de equidad que proporcionan y presiden todo nuestro sistema tributario, por impedimento de la fracción cuarta del artículo 31 de nuestra Constitución. Para concluir, aún conviniendo con el impuesto del 1% que constituye una doble tributación, no por ello puede concluirse que dicho impuesto contravenga a lo establecido en el artículo 31 de la fracción cuarta de la Constitución en relación de la proporcionalidad y equidad, en tendencia de la política fiscal a la mayoría de los países en nuestro para evitar el doble tributación, precisamente para realizar una justicia fiscal. Para lograrlo, infinitamente de países que han celebrado convenciones, convenios y módulos viniendo y existentes de normas tendentes para evitar la doble tributación. Sin embargo, en ocasiones la doble tributación es considerada buscada por el legislador para lograr diversos fines, como lo son graduar imposición o para hacerlas fuertes a través de gravámenes que se complementan en lugar de aumentar las cuotas y primeramente establecido buscan un fin social extrafiscal.